El presidente Luis Abinader se refirió en el día de ayer a dos temas que deben implicar ajustes en la política exterior de la República Dominicana. Lo primero es el anuncio sobre un acuerdo con China para el suministro de una determinada cantidad de vacunas desarrolladas por un laboratorio de ese país. Nosotros siempre dijimos, las relaciones con China son importantes y no se justifica que en el momento en el que, lo decíamos cuando todavía no se había anunciado el desarrollo de la vacuna, en el momento en el que hay un trabajo, se está desarrollando un trabajo por lograr un antídoto para hacerle frente al coronavirus, y entre los que más avanzados están, ahí figuran laboratorios chinos, ¿cómo tú le impones trabas a las relaciones con ese país? Diciendo, nosotros somos, y eso hay que entenderlo, aliados estratégicos de los Estados Unidos, esa es nuestra prioridad, y a este país nosotros queremos buenas relaciones con ellos, pero entonces hay áreas en las que ellos no van a poder invertir porque lo prioritario para nosotros es Estados Unidos. Siguiéndole los pasos al señor Donald Trump en una coyuntura electoral en Estados Unidos, cuando se podían anticipar cambios en el gobierno norteamericano. Nosotros asumimos erróneamente esa posición. Las relaciones con China son importantes por muchísimas razones. Una de ellas es Haití. Ese es nuestro principal problema. Yo recuerdo, hace un tiempo fui de visita a China, invitado por el gobierno de ese país. Viajé en compañía del buen amigo periodista Eduardo Álvarez. Y visitamos distintas ciudades de la China continental. Nos recibieron por todo lo alto y el programa nuestro incluyó encuentros con autoridades importantes, tanto del gobierno central como de las distintas ciudades que nos tocó visitar. En Beijing nos recibió un viceministro de Relaciones Exteriores. Ese viceministro de Relaciones Exteriores, en una conversación en su despacho, nos contó su experiencia cuando fue presidente del Consejo de Seguridad, representando allí a su país. Su gestión, la presidencia china en ese momento del Consejo de Seguridad coincidió con aquellos acontecimientos en Haití que obligaron al Consejo de Seguridad a tomar medidas. Y como presidente del Consejo en ese momento, el anfitrión, el que nos recibió, no recuerdo ahora exactamente el nombre, hace un tiempo de eso ya, nos contó una visita que hizo a Haití. Y desde ese momento yo llegué a la conclusión, es importante cultivar las relaciones con China. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando se trata de Haití, a nosotros nos dan candela la derecha por un lado, demócratas y republicanos, la derecha del mundo entero, y por el otro lado también la izquierda. Es decir, a nosotros todo el mundo nos ve como los villanos, porque se trata de Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, y todo el mundo se identifica con la situación de Haití, sus condiciones de pobreza, y además de eso, la historia, el primer país de nuestra región, después de Estados Unidos, en producir su independencia. Una lucha librada con las armas en las manos por antiguos esclavos que lograron
emerger, le dieron un ejemplo a la humanidad y se hicieron independientes. Yo recuerdo que Hugo Chávez llegó a decir, siendo presidente de Venezuela, Haití es nuestra tierra santa. Y después Maduro, siguiéndole los pasos, dijo, el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Y convocó a la República Dominicana a un encuentro. Ahí estuvo la mano del gobierno de Martelly para exigirle explicaciones a la República Dominicana e imponernos a nosotros condiciones. Y allí tuvimos nosotros que ir porque Venezuela en ese momento era importante por la ayuda que nos había dado en el marco de Petrocaribe, y ahí nos sentaron a discutir el tema haitiano. Venezuela, como un país imperialista más, demostró ahí que tenía vocación imperial. Eso no lo olvido. Entonces a nosotros nos dan con la mano derecha y también nos dan con la mano izquierda cuando se trata de Haití. Y si Haití generalmente vive en una situación de inestabilidad, que muchas veces llega a eso, o que está permanentemente en discusión en los organismos internacionales, nosotros tenemos que tener relaciones como para conseguir algún tipo de apoyo cuando se trata de los intereses de República Dominicana en relación con ese conflicto. Y recuerden que China es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Y eso no es cualquier cosa. Pero además de eso, nosotros hemos cometido el error de regalar lo que otros cobran de lo que para otros significa un trato considerado. Les voy a poner un ejemplo. En días pasados habló el presidente Biden con respecto a Ecuador y el acuerdo sobre tecnología 5G que había firmado con China. ¿Qué dijo Biden? Nosotros le vamos a dar a Ecuador facilidades para que pueda renegociar su deuda externa. Y se habló de miles de millones de dólares en ayuda para Ecuador, a cambio de que opte por una opción distinta. Y nosotros voluntariamente renunciamos a las ofertas chinas en materia 5G que nos propuso a nosotros cuando comenzábamos la educación a distancia. Nos propuso un plan para mejorar la conectividad y nosotros ni siquiera le dimos respuesta a eso. Y entonces así no se manejan unas relaciones exteriores. Entonces lo primero que Luis Abinader toca es el tema de China a propósito de la vacuna. Eso te dice a ti que las relaciones internacionales hay que manejarlas con un poco más de tacto. Eso tiene que implicar algunos ajustes, porque además de eso, el presidente de Estados Unidos ha dicho que las relaciones con China no tendrán el mismo manejo que con Donald Trump. Nosotros somos competidores, pero vamos a competir dentro del plano de la decencia. Eso dijo Joe Biden. Y eso a nosotros, de alguna forma, tiene que imponernos correcciones en nuestra política exterior. Y el otro aspecto que decía del asunto de Haití es el que tiene que ver con algo que nosotros comentábamos. ¿Cómo es que tú vas en una declaración conjunta y en un momento en el que hay un conflicto en ese país y sectores importantes de la población reclamando la renuncia de un presidente, en una declaración conjunta con un vecino como Haití que comparte una misma isla con República Dominicana, tú vas a poner una cláusula de apoyo a un gobierno que está siendo cuestionado? Nosotros dijimos, eso primero no es correcto porque tú te estás metiendo en un problema ajeno. Y eso desde el punto de vista del derecho internacional es contrario incluso a la Constitución nuestra, que establece que la no injerencia es un principio básico en la conducción de la política exterior dominicana. Pero además de eso, si tú te metes en ese problema, en ese conflicto,
tú estás convirtiéndote en parte del mismo. Y si algo nos conviene a nosotros es no hacer precisamente eso. Nosotros tenemos que luchar por la agenda, llevar la agenda dominicana, con quien sea que los haitianos decidan. Como dijo ahora el presidente Abinader. Pero eso es una corrección que se está haciendo. Porque el canciller dijo, llegó a decir, nosotros tenemos contradicciones con Estados Unidos con respecto al problema. Porque si no hay reforma constitucional primero, la reforma constitucional nunca se va a hacer. Eso dijo el canciller, metiéndose en un problema que no nos corresponde. Y era un problema cuando eso, el gobierno de Estados Unidos no había cambiado la posición que impuso Donald Trump. Que Donald Trump llegó a exigirle a Moïse, y ustedes recuerdan el encuentro que hubo con Pompeo aquí, Moïse lo dijo, que Pompeo le dijo, hay que hacer elecciones. Esa era la posición del gobierno de Donald Trump, hay que hacer elecciones. Y el gobierno de Estados Unidos posteriormente cambió, porque la verdad es que en Haití no hay mucha gente con quien conversar, gente moderada con la que tú te puedas entender. Pero tú tampoco puedes forzar la situación de Haití hasta el punto de que puedas estimular un conflicto. Y entonces yo creo que hubo ahí rectificaciones importantes en esas dos cosas, China y Haití.